Hola, vamos a continuar con el tema de la fase celular. En el video anterior habíamos visto la fase vascular de la inflamación, que fue lo que describieron Celso y Virchow cuando ellos de manera macroscópica describieron, sobre todo Celso, los cuatro signos de la inflamación: calor, dolor, rubor, tumor, y luego Virchow añadió el quinto signo de la inflamación, que fue la pérdida de la función. Ellos lo que hicieron fue hacer una descripción macroscópica de lo que pasaba. No tenían las herramientas para hacer una descripción de la fase celular como nosotros hoy podemos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa después de la fase vascular? Viene la fase celular, la cual les voy a ir narrando paso a paso y al final la vemos en una animación para que vean cómo sucede en conjunto. Aquí tenemos un vaso sanguíneo. Entonces, el vaso sanguíneo nada más viene una parte del endotelio. Vamos a suponer que está sano. Luego, con un foquito rojo acá abajo, simulamos un proceso inflamatorio, un daño al tejido, puede ser por una quemadura, una pinchadura, un golpe, un traumatismo. Vamos a suponer nosotros que es por una infección. Entonces, ese daño inflamatorio es por una infección y ahí están agentes bacterianos. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando hay una infección bacteriana, existen moléculas como PAMP, que es un patrón asociado a moléculas patógenas, que reconoce que hay un agente extraño. Por ejemplo, esa molécula que se llama PAMP reconoce la manosa en las paredes bacterianas, que no es un azúcar común en nuestras células, y dice: hey, aquí hay algo extraño. Entonces, ¿a quién le va a hablar? Le va a hablar a los leucocitos, principalmente neutrófilos, pero nosotros vamos a ponerlo como un leucocito en general. Entonces, recapitulemos. La zona estaba sana, viene un daño celular, el que ustedes quieran suponer, pero yo supongo que es una infección bacteriana. Luego se le da el aviso mediante el reconocimiento de moléculas patógenas en el caso de la infección bacteriana a los leucocitos, y los leucocitos que andan circulando listos siempre para atacar cuando se necesita, lo que van a hacer es que llegan a la zona y dicen: ¿qué pasó? Entonces, un proceso que algunas personas ponen al principio, algunos autores ponen al principio y otros al final, es la quimiotaxis. No tiene relevancia dónde lo vayas a poner tú, si lo pones en tercer lugar, en primer lugar. Normalmente se pone en primer lugar, que es la quimiotaxis. La quimiotaxis, aquí en el esquema la llaman quimioatracción, es una traducción del inglés. Lo que hace es que mediante quimiosinas hacen que, a favor de un gradiente químico, que por ejemplo aquí en este caso es la señalización de que hay moléculas patógenas por ese agente que nosotros luego veremos en la animación, que se llama PAMP, reconoce que hay un daño celular. Entonces el daño celular está siendo causado por las bacterias y les dice a los leucocitos: hey, aquí está el desorden, aquí está el desmadre, vénganse para acá. Llegan los leucocitos, mediante quimiotaxis se da una señalización a favor de gradiente químico de esas señales mediante quimiotaxinas, donde está el foco del daño celular, el foco inflamatorio. Primero pasa la quimiotaxis. Repito, pudieran ver que hay quien pone la quimiotaxis hasta el tercer lugar, que dice que señaliza más ya cuando el leucocito va de salida, pero no importa. Entonces nosotros ponemos al principio la quimiotaxis, que señaliza dónde está el problema. Luego de que se da la quimiotaxis, pues obviamente el objetivo, pueden ver ahí, es que las quimiotaxinas son moléculas que dirigen a los leucocitos, que normalmente van a ser neutrófilos, hacia la zona lesionada. Entonces le dicen hacia dónde ir. Vean ustedes que ahí en ese caso la flecha indica que hay que ir a la zona de la inflamación. Entonces van a la zona de la inflamación. Luego, el siguiente problema que tienen los leucocitos es que ellos andan navegando como si fuera un barco en un río, andan circulando en el sistema circulatorio. Entonces ellos, al momento de llegar ahí a la zona, necesitan algo que los ancle, como si anclaras un barco con una ancla para que no siga navegando.
Entonces, aquí en este caso, los leucocitos, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan, para no seguirse de corrido, porque la sangre sigue circulando, necesitan que se realice un proceso que en inglés se llama tethering and rolling, anclaje y rodamiento en español. Ahí en el esquema pueden ver que dice tethering y rolling. ¿Qué es eso? Es anclaje y rodamiento. Los leucocitos por sí solos, ellos no se pueden pegar ahí a la membrana del endotelio. ¿Qué es lo que necesitan primero para anclarse y no seguir circulando? Mediante selectinas, integrinas, cialumucinas, etcétera, van a hacer un proceso de anclaje que lo vamos a ver más a detalle en la animación. Esas cialumucinas, las selectinas, las integrinas se expresan en la membrana del endotelio, en la membrana del leucocito, y funcionan como anclas para que el leucocito ya no avance más y en la zona que está marcada por la quimiotaxis ahí se queden, y en este caso, luego de que se anclaron, rueden hacia un poro del endotelio. Entonces, primero lo que tiene que hacer el leucocito es anclarse y luego tiene que ir rodando, vean la flecha, hacia donde hay una apertura, un poro endotelial. Entonces, repito, primero se genera el foco inflamatorio. Hay una quimiotaxis que dice, hey, hay que venir aquí. Los leucocitos dicen, sí, pero ayúdame a quedarme aquí. ¿Cómo me ayudas a quedarme aquí? Se expresan integrinas, cialumucinas, selectinas, que van a hacer que se anclen los leucocitos a la membrana del endotelio y no sigan avanzando. Luego ellos van a ir rodando, haciendo un rodamiento hasta buscar un poro para salir. Aquí esta parte es el sistema circulatorio, tienen que salir hacia el espacio intersticial. Entonces ruedan. Ahí en este caso se llama rolling, rodamiento. Van a ir rodando como si rodara una rueda, por eso se llama rodamiento, hasta llegar a un poro. ¿Qué es un poro? Pues una apertura en el endotelio. Y cuando llegan a esa apertura en el endotelio, van a flexibilizarse para salir hacia el espacio intersticial. Esa salida hacia el espacio intersticial se llama transmigración. Llevamos 3 pasos: quimiotaxis, tethering and rolling, anclaje y rodamiento. Y 3, transmigración, que ahí en el esquema lo ponen como migración. Vean que busca el poro, ese leucocito, ese neutrófilo, para salir. ¿Para qué quiere salir? Porque tiene que salir para ayudar en la respuesta inflamatoria. Recuerden que el proceso inflamatorio tiene 3 objetivos: limitar el daño, que no se haga más grande, identificar al agente causal y reparar la zona del tejido dañado. Entonces, esa zona del tejido dañado, ahí en ese caso, el neutrófilo del leucocito va a ir a resolver toda esa situación. Entonces, el paso del sistema circulatorio hacia el espacio intersticial de ese leucocito se llama transmigración. Cuando ese leucocito ya salió mediante la transmigración, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Lo que va a hacer esos leucocitos, sobre todo que son principalmente neutrófilos, es que empiezan a fagocitar. Vean cómo ahí en ese caso ya empezaron a fagocitar, y vamos a suponer que esas pelotitas, yo les había dicho que era una infección bacteriana, son bacterias, las empiezan a fagocitar y empiezan a tratar de resolver ese problema. Entonces, si lo pueden fagocitar a ese agente, que en este caso supusimos nosotros que era una bacteria, lo que va a suceder es que se resuelve la inflamación en una fase aguda y listo. Si no, se va a cronificar. ¿De qué depende? Depende de muchas cosas. Por ejemplo, en el proceso de la fagocitosis, pues probablemente ya sepan de qué se trata la fagocitosis. Se forma un fagosoma previo marcaje del agente patógeno, y luego con las enzimas lisosomales, utilizando especies reactivas de oxígeno, se mata, se tritura, se deshace a esa bacteria, a ese agente patógeno, y mediante vesículas por exocitosis, pues se salen, ahí en ese caso, los restos. Entonces, aquí en este caso, pues, por ejemplo, en la fagocitosis,
tú puedes, aquí en este caso viene una bacteria, puedes deshacer bacterias, agentes extraños, etcétera, y la fagocitosis ayuda a que se resuelva ese problema, ese foco inflamatorio. Como les decía, aquí vamos a ver más a detalle la fagocitosis. Primero se marca a esos agentes patógenos, luego se da una interiorización de el agente patógeno, suponiendo que en este caso fueran bacterias, se utilizan especies reactivas de oxígeno para formar un fagosoma y luego cuando ya se forma ese fagosoma se degrada ese agente patógeno y listo. Entonces aquí en este caso pues lo que nosotros vimos rápidamente de fagocitosis es que una bacteria que es fagocitada, cuando se forma el fagosoma y las enzimas lisosomales, pues el producto que se tiene ahí en ese caso es que ese agente patógeno fue degradado. ¿Cuándo se cronificará una inflamación? Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que es resistente a la fagocitosis. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, cuando se va a fagocitar al Mycobacterium tuberculosis, tiene procesos de evasión que evita que las especies reactivas de oxígeno lo dañen. Entonces, por ejemplo, si conocen una persona que tiene tuberculosis, en ellos la inflamación pulmonar se cronifica incluso hasta llegar a la muerte. Entonces hay una gran cantidad de bacterias que probablemente ustedes hayan escuchado que se están haciendo más resistentes. Se hacen resistentes a antibióticos, pero también se hacen resistentes a procesos como la fagocitosis, en el cual los leucocitos con capacidad de fagocitar, en este caso ya no pueden degradarlas mediante esos fagosomas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Mycobacterium tuberculosis es el principal ejemplo eh, que se tiene hoy en día sobre un patógeno resistente a la fagocitosis. Conocer este proceso que yo les dije, de que se genere la quimiotaxis, el anclaje y rodamiento, la transmigración y la fagocitosis, sirve para crear muchos avances. Por ejemplo, tú puedes sacar los leucocitos, los neutrófilos, y ponerlos a fagocitar distintos materiales a ver qué se comen, porque esa es la fagocitosis, y a ver qué no se comen, a ver qué fagocitan y a ver qué no fagocitan. Por ejemplo, hoy en día hay sutura fagocitable. Esto ha sido un gran avance para las cirugías. Pueden ustedes haber escuchado, oiga doctor, es que ¿cuándo me va a quitar los puntos? Y le dicen, no, es que esos puntos se quitan solos. En realidad esos puntos son fagocitables, entonces los leucocitos, los neutrófilos, pueden fagocitar esas suturas, pueden fagocitar ciertos materiales como el látex y te pueden hacer, por ejemplo, como ahí en ese caso, pueden ver un proceso en el cual se está suturando una estructura interna y no es necesario retirar los puntos. ¿Por qué? Porque van a ser fagocitados por el proceso que nosotros vimos. Entonces siempre se están probando nuevos materiales que sean fagocitables de acuerdo a los tiempos que se necesita que estén haciendo la unión. Y esto ha sido un gran avance, no solamente para la inflamación, sino para probar materiales y otro tipo de situaciones que se quieran tener como avances biotecnológicos. Entonces, con eso terminamos la fase celular de la inflamación y gracias por su atención. Nos vemos.